Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Think Tank Podcast. En esta ocasión contamos con el gran amigo Francisco Guillén Blandino, que es abogado con una maestría en Derecho Administrativo, Regulación Económica y también una maestría en Derecho de los Negocios. Francisco, por demás, es precandidato del Partido de la Fuerza del Pueblo por la primera circunscripción del Distrito Nacional. Hoy estamos muy agradecidos de tu presencia. Francisco, bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Gracias. Francisco, para entrar de una vez, vamos a esto. Mira, nosotros quisiéramos saber de primera mano tuya, ¿qué tú piensas o cómo tú ves el panorama electoral de la República Dominicana en este momento? Social y político. Social y político. Social y político. Vamos a ver. Hay una íntima relación entre esos dos escenarios que estamos viviendo, que ustedes están viviendo todos los días, al igual que la población dominicana. El pasado 16 de agosto del año 2020 llega el gobierno del PRM encabezado por el presidente Luis Abinader con una serie de promesas, con un plan de gobierno que, para ser honesto, no se ha ejecutado, no ha sido el norte de esta gestión, pero que en un reconocimiento a lo que ha venido sucediendo, pues se encontraron con la situación de la guerra de Rusia y Ucrania. Habría que medir cuál es el efecto real que eso ha tenido sobre la República Dominicana, y con la situación del COVID, que no fue algo con lo que ellos se encontraron, fue algo con lo que ellos hicieron campaña y sobre lo cual hicieron su plan de gestión gubernamental. Estos dos fenómenos incidieron notablemente en el devenir de las políticas públicas a implementar en los siguientes meses hasta el presente. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Bueno, hemos visto una carrera de préstamos que ha tomado el gobierno de manera incesante, cuyo destino o cuya aplicación no ha sido constatada por nadie, porque se ha hablado de proyectos específicos, pero la mayoría de estos préstamos se ha dicho que es para cubrir los planes sociales y los subsidios que se le ha dado a la gente por estas situaciones. Luego vemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que, al igual que pasó los años subsiguientes a su dictado, pues no ha sido ejecutada ni ha sido acatada, siendo una ley orgánica. Una ley que traza la ruta de hacia dónde debía ir la República Dominicana para lograr una serie de objetivos, y pues las acciones que establece esta ley tampoco han sido implementadas debidamente. Luego vemos una serie de funcionarios que llegan a ministerios, a direcciones generales, y que no han podido lograr una serie de metas que necesitaba la República Dominicana, primero para salir de la situación post-COVID, luego para enfrentar la situación de Rusia-Ucrania y luego para, recolocar a la República Dominicana en una ruta de desarrollo. Y ustedes dirán, bueno, esto es muy genérico, ¿a qué tú te refieres? Bueno, tenemos el sector, por ejemplo, agrícola. Ustedes no se imaginarían la cantidad de miles de tareas de tierras que se han dejado de sembrar por los productores locales, por la política de importación intensa que tiene este gobierno, autorizando a que se traigan productos que normalmente se producían en República Dominicana. Tú tienes ahí carne de cerdo, tú tienes ahí arroz, ajo, tomate, cebolla, plátano. Una serie de productos que tú dices, bueno, pero si eso se produce en la República Dominicana, ¿por qué en vez de darle un impulso al campo dominicano, ayudando a los productores, abaratando costos y mejorando el acceso a estos alimentos desde el punto de vista económico por las familias dominicanas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, es que o no hay un norte por parte del gobierno, o evidentemente hay alguna intención marcada de seguir fomentando la importación de productos. Luego tú tienes otro aspecto, la seguridad ciudadana, que yo creo que de eso no habría que abundar demasiado. Vemos que se han traído varios planes de fuera, han traído asesores internacionales, se implementó la reforma policial o se está implementando la reforma policial, y la verdad es que no se ha dado pie con bola con una solución para frenar, por lo menos para reducir la cantidad de robos, de homicidios, de actividades delincuenciales que están ocurriendo en la República Dominicana. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el norte del gobierno en materia de seguridad ciudadana? Porque si analizamos todas las encuestas y sondeos de opinión de hace 3 años para acá, la seguridad ciudadana de manera sostenida está en el primer y segundo lugar, sin ánimos de que esto salga del foco público, porque todo el mundo está siendo víctima de esta situación. Pero Francisco, yo creo que el tema de la seguridad, si mi memoria no me falla, es algo siempre ha sido una preocupación. O sea, igual que el tema de energía eléctrica, vamos a resolver el tema de energía eléctrica. Yo creo que
que tenemos desde que somos pequeñitos escuchando ese tema. Mira, estamos viviendo en América Latina. No nos caracterizamos por ser la región más segura del mundo, ni mucho menos. Sin embargo, en la República Dominicana se están viendo incluso casos que no se veían antes, con situaciones de inmigrantes irregulares o viajeros que vienen a República Dominicana a cometer actos delictivos aquí. Estamos viendo un incremento de la migración interna, del delito. Estamos viendo una incapacidad de la policía desde el punto de vista técnico, no solamente para investigar, sino para enfrentar la misma delincuencia. Y estamos viendo un aumento en la incautación de estupefacientes y de drogas ilícitas. Bueno, pero eso sería bueno. Y en principio, que es parte del discurso del gobierno, eso sería bueno. Nunca se ha incautado tanta droga como en esta gestión. Pero hay informes de organismos internacionales que establecen que por cada kilo de droga que se incauta, están pasando 9 y se incauta 1. Es decir, hay un 10%. De modo que lo que nos dice a nosotros que el aumento en la incautación de droga lo que está siendo provocada realmente por un aumento del tráfico de drogas en la República Dominicana. Cuando a eso tú le pones un tinte que también es político, que tú tienes una serie de legisladores actuales, todos pertenecientes al partido de gobierno, que están siendo sometidos e investigados por actos relacionados con lavado de activos, con narcotráfico y con asociación con organizaciones de ese tipo, tú dices, bueno, aquí hay un problema estructural que viene de la mano de un gobierno que, digamos, no está realmente compuesto por personas del perfil más, ¿verdad?, adecuado o preferible para una función pública. En resumen, este tipo de situaciones, hablé del agro, de la seguridad, te puedo hablar del servicio exterior, igualmente te puedo hablar del servicio de energía eléctrica, que tú bien lo has señalado. Se hizo un pacto eléctrico que no ha sido cumplido, que fue firmado en este mismo gobierno, que establecía, por ejemplo, una disminución de las pérdidas en la energía eléctrica. Las pérdidas no han disminuido porque también implicaba una reducción del gasto corriente de las sedes, que ha sido aumentado por el abultamiento de las nóminas y, en fin. Todas estas situaciones, tú que me preguntabas de la situación social y política, las traigo a colación porque eso ha marcado una ruta de cara a la sociedad dominicana que ha generado una desesperanza en el pueblo dominicano, ha generado un desinterés por parte de los jóvenes en la política, una desconfianza en la actividad política y en los políticos. Y evidentemente eso se está reflejando socialmente, se está reflejando económicamente y se está reflejando políticamente. ¿Cuál es el panorama actual en la República Dominicana en términos político-electorales? Esta serie de situaciones que se han venido dando han provocado que ese gobierno que entró el 16 de agosto del 2020 con un discurso de cambio, con un discurso de transformaciones, con un discurso que ha permanecido hasta ahora de honestidad, de manejo transparente de los recursos del Estado, cuando hemos visto que no ha sido necesariamente así por parte de la mayoría de los funcionarios, pues ha generado un choque de realidad a una población que confió en el PRM para dirigir los destinos del país. Y evidentemente eso ha revolteado un poco los ánimos de la sociedad dominicana, que aunque algunas encuestas quieren decir que el presidente tiene una gran valoración frente a la sociedad, pues esas mismas encuestas te dicen que el 60% de la población entiende que su situación personal y su situación familiar está peor que hace unos años atrás. El 55% de esa misma gente te dice que no confía en los funcionarios del gobierno. El 70% de esas personas te dicen que no pueden costear la canasta básica. Entonces, cuando tú dices, bueno, no pueden costear la canasta básica, están peor que antes y no confían en los funcionarios, ¿realmente estamos hablando de una población que le daría nuevamente un voto de confianza al PRM para dirigir el país? A mí me parece que hay una pequeña incongruencia en esas encuestas que revelan ese tipo de data, y lo que está marcando el panorama político electoral en este momento es una gran insatisfacción por parte de la población dominicana frente al gobierno y al PRM, y una vocación de retornar a lo que ellos saben que sí le puede representar progreso y bienestar. Y eso es la oferta electoral que trae la fuerza del pueblo, donde se está conjugando la experiencia en el manejo de la cosa pública con la renovación que trae la juventud que ha presentado la fuerza del pueblo a partir de su creación en el año 2020.
Yo no sé qué lectura tú le pudieras dar a las encuestas, por ejemplo, Gallup, que como tú mencionas le da una buena valoración al presidente actual, pero al mismo tiempo insatisfacción con temas de seguridad ciudadana y los otros temas que tú mencionas. Eso no podría ser que la población entiende que, ok, yo no estoy excelente contigo, sumamente contento, pero las otras opciones tampoco es que me dan una mejor alternativa, entonces me voy contigo de nuevo. Porque ya las O vivimos. sea, las otras opciones están más desgastadas, yo confío más en ti por ahora. Mira, es muy difícil cuando tú tienes cuando tú en tu memoria recabas y dices, ven acá, pero cuando yo vivía aquí, yo estaba bien, mis hijos estaban seguros, podían ir a la escuela, tenía necesidades, tenía carencias, habían cosas que podían estar mejor. Pero cuando yo me mudé de esa casa y me fui a la casa donde estoy, empecé a tener filtraciones, escasez de agua, se me iba la luz, se me dañó el inversor, me entran a robar interdiario. O sea, cuando tú analizas las dos posturas y tú tienes la posibilidad de volver a la casa donde tú estabas más tranquilo, muy posiblemente el impulso natural de tu ser sea volver a tu otra casa, porque estás mal pasando donde estás ahora. Eso un poco explica la tendencia del electorado de el tema de la insatisfacción que tiene con el gobierno. Y ojo, no estoy cuestionando que el presidente como persona esté bien valorada. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la figura del presidente Abinader y otra cosa es la gestión del PRM encabezada por el presidente Abinader. Pero la gente vota por el presidente. La gente, sí, pero la gente ha hecho más conciencia. Yo creo que a partir del año 2020 hubo una ruptura con cierta parte del tradicionalismo electoral de la República Dominicana y eso incluso fue lo que permitió que surgieran algunas figuras políticas nuevas en el territorio nacional, no solamente en el distrito, en el territorio nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, Mark, con el surgimiento de nuevas fuerzas, el fraccionamiento de fuerzas tradicionales y el actual gobierno del PRM? Hay una recomposición política del escenario. Y te voy a poner el ejemplo de Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo es un partido que está compuesto por personas que han estado en la administración del Estado, es presidido por un 3 veces expresidente de la República, y tiene una serie de caras nuevas y de figuras jóvenes que han ingresado ya a la parte protagónica de la película, del escenario de la película, pero que han venido haciendo un trabajo político, digamos, detrás del telón, por unos años. Es mi caso. Yo no había salido como precandidato ni candidato a nada nunca en mi vida. Primera vez que lo hago, pero ya yo tengo un cúmulo de años de trabajo político previo a todo esto. Creo que en un momento de crisis la gente se está dando cuenta que la conjugación de esa necesidad de que entren actores nuevos, pero de la mano de personas con experiencia para administrar la cosa pública, está siendo muy llamativa y por eso la Fuerza del Pueblo está entrando en la psiquis y en los corazones de la gente. Y para muestra un botón, de los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo en las encuestas, donde mayor fortaleza tiene el partido, es en los primeros votantes y en los votantes jóvenes, que se supone que son los que deberían estar más afines con los rostros nuevos que hoy nos gobiernan, ¿verdad? Con lo que está pasando ahora. Sin embargo, eso no está pasando. Los jóvenes que han sido evidentemente abandonados por el gobierno en materia de empleo, en materia de educación, en materia de becas, pues no están viendo al PRM como una alternativa de continuar en el poder porque están viendo frustrados sus sueños de empezar su carrera profesional y académica en un contexto donde el gobierno actual no está permitiendo que el joven se desarrolle. Sin embargo, sí lo están viendo en otras banderías políticas y es el caso de la nuestra. Entonces yo creo que el panorama actual se va a ir definiendo aún más. No sobre la base de la polarización política, sino sobre la base de la determinación de ideas concretas que se manifiesten a través de propuestas, donde la gente puede entender que verdaderamente hay una vía o un mecanismo para ayudar a la sociedad a seguir fortaleciéndose en torno a sus intereses individuales transformados en intereses colectivos. Eso yo creo que es lo que va a ocurrir. Ok. Tú has definido un panorama político
tu visión sobre el panorama político y social de la República Dominicana. Por ejemplo, el tema que me llamó un poco la atención, el tema de la agricultura y demás. No sé, o sea, sinceramente te lo digo, no sé si ese tema del apoyo al campo y demás, o de que baje la producción y que tengamos que importar un poco más, se debe al tema Rusia-Ucrania, como mayor productor de granos y demás. Sabemos que comida de los cerdos y todos esos temas. Me parece, o sea, la lógica me dice a mí, puedo estar equivocado, pero yo creo que puede irse por ahí el tema. Yo soy seguidor del podcast, yo te vi haciendo esa pregunta. No, no. Una pregunta parecida en el Porque podcast anterior, ¿eh? A mí me causa... Es interesante. A mí me causa curiosidad. Claro. O sea, al fin y al cabo uno lo que busca es que la gente, cuando oiga, se empiece a cuestionar. Entonces, que no tome por verdad lo que yo digo, lo que dice Jorge, lo que dice tú, lo que dice Mark. Claro. Sino que investigue por su lado y vea, bueno, ¿por qué estamos empezando a importar más? ¿Qué situación es esa? O sea, ¿es una política sin sentido del gobierno o hay un trasfondo quizás de un impacto internacional como es la guerra Rusia-Ucrania? Pero también oí que tú mencionaste el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo creo que aquí somos conocedores de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso te lo dan en el primer año de carrera. Pero si tú pudieras explicarle un poquito a la gente que nos escucha, que Sí, quizás claro. no tan familiarizada con esa Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Entonces, no sé, adelante. Claro. Mira, la Estrategia Nacional de Desarrollo que está contenida en la Ley 1-12 es una ley orgánica que se dicta en el año 2012 luego de hacer un diagnóstico general de la situación social, económica de la República Dominicana. ¿Quién hizo ese diagnóstico? Ese diagnóstico lo hizo de manera multidisciplinaria el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Participaron todas las instituciones públicas, pero fue coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Creo que participaron también técnicos del Ministerio de Industria y Comercio. A ver, fueron varias instituciones que participaron, incluyendo organismos internacionales. Esa estrategia lo que buscaba, o bueno, ese diagnóstico lo que buscaba era hacer una radiografía de la situación dominicana, digamos, como un scan completo de qué está pasando en la República Dominicana y qué debemos hacer a partir del dictado de la ley para nosotros poder, primero, los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, implementarlo en el territorio dominicano y lograr un desarrollo más justo, equitativo y sostenible a lo largo de estos años para alcanzar unos objetivos de desarrollo, cohesión territorial, creación de empleo, cobertura de salud, autonomía y fortalecimiento de los municipios. En fin, es, digamos, todo lo que implica el aparato estatal y social de la República Dominicana a través de unas líneas de acción divididas en 4 ejes principales o troncales. También había tema de acceso a la educación, fortalecimiento de los derechos de la mujer y su participación en política, acceso de los jóvenes a mejores empleos. Era una serie de, digamos, todos los temas importantes, neurálgicos para incidir en el desarrollo de la República Dominicana de cara al 2030. Es decir, que del 2012 al 2030 esas líneas de acción tenían que ser implementadas a fin de que la República Dominicana pudiera alcanzar esos objetivos. Lo que debía suceder era que luego del dictado de la ley los gobiernos empezaran a implementar esta ley porque era una hoja de ruta. Es como que te hicieron la tarea. Tú puedes venir con tu propio gobierno, con un sello particular, dedicarte más a determinadas áreas. Eso es completamente normal y de hecho cada presidente tiene que hacerlo. Es lo que manda el manual político. Sin embargo, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo fue dejada como de ladito. Todos los gobiernos que vinieron sucesivamente, incluyendo el actual, vinieron con su propia visión, desconociendo que ya había un estudio con un diagnóstico real para avanzar en determinadas materias que son esenciales para el desarrollo de la República Dominicana. Y muchas de estas acciones no se ejecutaron. Algunas sí,
no por completo, otras parcialmente, pero muchas no se ejecutaron y el contenido de la ley quedó en el aire. Por lo tanto, los objetivos que se perseguían con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no se van a lograr de cara al 2030 porque tenemos en la mayoría de estos objetivos 10 años de atraso, 11 años de atraso. Parte de lo que nosotros queremos hacer al llegar al Congreso es proponer que se tome la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque, digamos, es ya el plan metodológico, es la hoja de ruta para nosotros lograr eso. Que se tome la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo conciliando con lo que está sucediendo a nivel internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sincerizar un nuevo diagnóstico en base a lo que se ha podido lograr, sea mucho o sea poco, y luego entonces readecuar los plazos y decir, bueno, tenemos 11, 12 años de atraso, vamos a sincerizar los plazos. Al 2030 no lo vamos a lograr. Al 2035, al 40, al 50, al 2100, no importa. Ya lo hicimos una vez. Pero Se hizo una vez. Vamos a sincerizar esto y vamos a tratar de que en un pacto político, social e institucional, toda la clase política, económica y social de la República Dominicana se comprometa a que esto se va a cumplir. Pasó con el 4%, me parece. No, yo creo que era en 2015. No era en 2015. En el proceso electoral 2012 se comprometieron a que el que ganara iba a poner en ejecución el tema del 4%. Y se aplicó al 4%. ¿Y qué está pasando hoy? No, bueno. No, imagina. No se hizo el plan. Se recibió. Pero eso no necesariamente habla mal del 4%. No. Sino de No habla mal del 4%. Tú tienes que saber cómo utilizar los fondos. No habla mal del 4%. Ojalá la educación tuviese el 10% del Producto Interno Bruto. Si fuera por mí, tuviera el 10%. Y nosotros seríamos dentro de 20 años el Singapur del Caribe. Ahora, el problema no es que sea el 4, el 3 o el 10. El problema es que si no hay un plan a corto, mediano y largo plazo, Así es. el problema es que si tú no traes profesores de fuera a enseñar a los profesores de aquí, el problema es que si tú no tienes un mecanismo para tú poder atender de manera integral a una serie de estudiantes que están yendo a clases sin alimentarse correctamente, que están siendo víctimas de violencia en sus casas o de violencia social en sus sectores, que no tienen transporte para ir a la escuela, si tú no vas a atender a todas las estudiantes que están saliendo embarazadas siendo menores de edad en las escuelas, si tú no tienes un plan académico que se ajuste a la realidad de un mundo que está avanzando cuando tú todavía estás enseñando con un currículum de hace 20 años que posiblemente esté completamente desajustado a lo que necesita la República Dominicana como país, pues entonces el 4% ni será bueno ni será suficiente, ni el 20% tampoco. Yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a un pacto por una revolución educativa en la República Dominicana, donde todo el mundo se comprometa no solamente a implementar correctamente y de manera transparente el 4%. Hay que hacer un pacto donde todos nos comprometamos a contribuir de alguna manera a establecer una visión educativa de la República Dominicana, porque posiblemente a lo largo de esta entrevista me toque volver sobre este tema. Hay una pero, entrevista, un podcast. Bueno, un podcast, está bien. Tampoco me siento entrevistado, es una conversación entre amigos, pero Sí. Yo creo que si no hacemos eso, y vuelvo, lo diré en el transcurso del podcast de nuevo, vamos a estar lloviendo sobre mojado sobre los mismos errores que hemos venido históricamente cometiendo, porque en la educación empieza todo. ¿Y ustedes saben dónde termina todo? En La educación también, ¿no? En la justicia. Cuando tú tienes un sistema educativo que no funciona y un sistema judicial que no funciona, tú le estás quitando a la gente por donde tienen que empezar y le estás quitando por donde van a terminar. No tenemos justicia independiente. Pero antes de meter en la justicia independiente. Me salvaron. Que interesante. Es un tema súper interesante de conversar. Pero nos fuimos un poquito lejos de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ah, verdad. Pero yo quiero, o sea, 2030. y hacer una pregunta sobre eso. O sea, Ajá. ¿por qué tan satanás? ¿Por qué Creo está- que tú la presentaste de una manera y presentaste unos elementos que bajo mi percepción, yo creo que no estamos en contra de ninguno. No, O son sea, lindísimos. Pero ¿por qué es tan Satanizado? O sea, ¿por qué la gente ve, o no la gente en total, hay un grupo de personas, para no decir que el 50%, el 70%, el 30%, que está en contra de la Agenda 2030? Yo creo que lo que hay es un manejo mediático, oportunista e interesado del contenido
de una agenda que busca darle derechos a ciertas personas, que busca fortalecer las instituciones, que busca garantizar que ciertos aspectos de la vida, de la esencia de la vida de las personas y de la dignidad humana estén garantizados. Yo creo que hay un buen presupuesto para financiar un discurso que me parece más oportunista que real, porque ¿cuál es el problema de tú reconocer que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres? O de tú reconocer que hay un ejercicio de violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer en muchos escenarios, que quizás no es el escenario de la 27 de febrero con Churchill, que podría serlo, pero quizás es el escenario que pasa en un callejón de Yamasá. Entonces, tú estás hablando de fortalecer a los municipios como la unidad administrativa más cercana y más importante para la gente en su ciudad. ¿Qué tiene eso de malo? Tú estás hablando de crear empleos con salarios dignos. ¿Qué tiene eso de malo? Yo creo que estoy hablando de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque hay que recordar que cuando se habla de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la aplicación en la República Dominicana es a través de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. No nos podemos perder ahí. De autonomía y soberanía. No nos podemos perder ahí porque además es una ley que está dictada bajo los marcos y parámetros que establece nuestra propia Constitución. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 te pueden decir a ti, el cielo es rojo, pero ven a buscar lo que te dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque esta ley busca implementar esos objetivos en la medida en que la República Dominicana acoja eso desde sus propios parámetros constitucionales y normativos. De modo que, volviendo con tu pregunta, hay mucho interés por parte de sectores, y aquí voy a ir con lo que hablábamos al principio detrás de cámara. Hay mucho interés de los sectores, de los extremos, por imponer un discurso. No necesariamente por dejar las cosas como están, ni por generar un cambio, sino por imponer un discurso. Porque en la medida en que ese discurso vaya calando, se va tomando... hay quienes van tomando más preponderancia en el escenario público, y eso tiene algunas consecuencias que no necesariamente son sociales, que no necesariamente son políticas, pero que definitivamente van calando en el imaginario colectivo. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado, y aquí les voy a responder en cámara algo que ustedes me preguntaban fuera. Yo no creo en los extremos. No. Ni creo en los extremos, ni me gustan los extremos. Son malos. Sobre todo porque y me estoy adelantando a responderla para que no me la vuelvan a preguntar. No, mentira. No, mira, a mí no me gustan los extremos porque lo primero que hacen es empaquetar temas. Y el empaquetamiento, que fue un término que escuchamos mucho con la crisis subprime del 2008, el empaquetamiento te mete cosas buenas con cosas malas, con cosas intermedias. Tú puedes tener un criterio sobre las 3 causales. Tú puedes tener un criterio sobre el matrimonio igualitario. Tú puedes tener un criterio sobre la legalización del cannabis. Tú puedes tener un criterio sobre el tamaño del Estado. El Estado, yo quiero un Estado grande. O sea, ¿tú crees o yo quiero un Estado en el pequeño. coger y en el dejar? No, yo creo que cada tema trae sus propias particularidades y hay que analizarlos en función de eso. El debate de ideas. Claro. Yo creo que es Pero, un debate de cada ideas. tema de manera Sí, puntual. sí, sí. Es un debate de ideas. Porque cuando yo te digo, yo soy de tal extremo, digo, nadie dice yo soy de tal extremo. Nadie se identifica así, pero bueno, uno lo hace. Yo soy de tal corriente ideológica. Por lo tanto, yo estoy en contra de esto y de esto. Pero a veces uno escucha a esa gente hablando y uno dice, pero tú te sentaste a analizar cada uno de esos temas por separado. O tú simplemente decidiste ponerte un sombrero hacia un lado ideológico de los temas. Yo creo que ese es el centro, el que tiene cosas de aquí, coge cosas de la derecha, un poco de la izquierda. Claro. Y ahí... Ahí. Eso es una... Yo creo que cada tema hay que ir viéndolo de manera específica, hay que ir dilucidándolo, porque el problema del debate teórico es que muchas veces se aleja de la realidad que viven las personas que van a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomen sobre esas ideas. Entonces, la niña, porque es una niña que salió embarazada a los 15 años, de un abuelo, Técnicamente un adolescente, de un técnicamente. tío, es menor de edad, Sí, sí. que salió embarazada de un tío, de un abuelo, de un vecino, o de un muchachito, o de un señor, quizás no está enfrentándose a un
quizás no tiene la posibilidad de sentarse a debatir con nosotros la teoría de las tres causales y si usted es de derecha o usted es de izquierda. Pero por igual, cuando tú le preguntas a una persona que está en situación de extrema pobreza qué piensa de los programas sociales del gobierno y recibe bono luz, bono gas, le pagan porque el niño está en el colegio, le pagan tarjeta solidaridad y recibe todos estos subsidios, ¿tú crees que esa persona va a estar en condiciones de sentarse con alguien que considere que los subsidios y el asistencialismo del Estado es negativo? ¿Va a estar esa persona en condiciones de decirle, sí, es verdad, es negativo? Pero esa persona no tiene ni con qué comer. Se va a sentar a debatir ideas. Entonces, quienes sí están en la posibilidad de sentarse a teorizar sobre estos temas, tienen que entender que hay una realidad que se está impactando directamente, que influye en la vida, en la salud, en la educación, en la dignidad y en la cotidianidad de los seres humanos. Por eso yo me alejo un poco de los extremos y prefiero una posición más prudencial con respecto a la generalidad de los temas y ya ir acercándome a un criterio más propio con cada uno de ellos. Ok, eso... Lo que pasa es que hay ciertos temas, como ese que tú mencionaste, el del embarazo en las adolescentes, que todo el mundo yo creo que podría estar de acuerdo que eso es algo con lo que se tiene que luchar. Pero hay otros temas de la Agenda 2030, por ejemplo, el tema del cambio climático, medio ambiente. Yo creo que puede haber casi un consenso de que hay hasta cierto nivel un impacto del humano en cómo se está el estado del medio ambiente ahora mismo. Ahora, en base a esa radiografía que se hace, hay diferentes políticas públicas más radicales, menos radicales que un país puede tomar o no. Sí, claro. Por ejemplo, Estados Unidos que dice, no, que para el 2030 no queremos casi carros que tengan combustibles fósiles. Hay otros países que toman medidas menos radicales. O sea, tú ves China, que cada vez aumenta más las emisiones de CO2. Entonces, yo creo que eso es que cuando te lo imponen así y dicen tus políticas públicas tienen que tener como prioridad esto y esto y aquello, ya entonces mi autonomía como país, mi soberanía se ve alterada. Pero es que yo creo que cada uno de los países cuando son signatarios de estos acuerdos lo están haciendo con la calidad que le da el poder político, el poder institucional que emana de la voluntad popular. Y tú no estás cediendo soberanía cuando tú estás firmando un acuerdo internacional en los términos de tu propia legislación. Tú estás simplemente asumiendo un compromiso colectivo con otros países de aplicar una serie de medidas para disminuir ciertos impactos o ciertas situaciones que se están dando. Quizás, Marc, la situación de nosotros con el cambio climático es muy particular porque el tamaño de la República Dominicana, la población de la República Dominicana y la industrialización de la República Dominicana no nos coloca a nosotros con una bandera roja entre los países más contaminantes del mundo. Sin embargo, nosotros debemos ser los más interesados en que ese tipo de acuerdos se produzcan y se ejecuten, porque nosotros sí estamos con la bandera roja de los países más afectados por el cambio climático. Por el nivel huracanes, nivel del agua, el calor. O sea, hay supuestamente el sargazo. El sargazo, las vulnerabilidades de las personas que habitan en zonas montañosas, crecida de los ríos. Entonces nosotros no estamos con esa bandera roja de emisión o de provocación, pero sí tenemos la bandera roja de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Por lo tanto, cuando la República Dominicana impulsa, suscribe este tipo de acuerdos, yo creo que más que ceder su soberanía, está buscando algún mecanismo de protección con respaldo de otros países. Porque ahí vuelvo con lo de no empaquetar temas. Hay que ver frente a estos acuerdos cuál es la posición individual de cada uno de los países. Yo te prometo que Estados Unidos, al suscribir un acuerdo de este tipo, donde tiene que restringir sus formas habituales de industrialización o sus formas cotidianas de vida, está asumiendo una posición mucho más complicada y que lacera más la libertad de empresa, por ejemplo, que la República Dominicana, por el impacto que tiene sobre cada uno de los estados y de la gente que lo componen. Entonces, yo, por ejemplo, a ese tema puntual del cambio climático no le veo ninguna objeción. Por el contrario, entiendo que las medidas que se han adoptado han sido muy mínimas frente al nivel de los compromisos asumidos, a pesar de que los estados trabajan intensamente frente a este tipo de situaciones. Por ejemplo,
el acuerdo Corsia. No sé si lo conocen, es un acuerdo internacional que se hizo en materia de aviación civil, de aeronáutica civil, donde los estados van a implementar por etapas. República Dominicana es signataria de este acuerdo, del Corsia, donde los estados van a implementar una serie de medidas para regular la cantidad de CO2 que se emiten en los vuelos internacionales y nacionales. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tenemos nosotros para aportar ahí? ¿Qué tenemos nosotros para perder con relación al impacto que generan los vuelos comerciales y los vuelos privados en función de la cantidad de CO2 que emiten? Los datos son alarmantes. Entonces, este tipo de medidas son sumamente importantes, pero no veo de ninguna manera que generen una vulneración a la soberanía de los estados. Por el contrario, yo creo que buscan una protección global ante un problema que los estados no pueden enfrentar cada uno de manera individual. No, fenomenal. Francisco, no sé si tú ibas a comentarlo. No con relación a eso, yo quería cambiar el tema. Yo también iba a cambiar el tema, pero... Dale, adelante. Yo quería preguntarte, yo he visto tus redes sociales y eso, te he dado seguimiento naturalmente. Tú has sido un total abanderado del fortalecimiento del tema justicia en la República Dominicana. Yo quisiera saber cuáles son tus ideas o qué tú vas propuestas a traer al campo de juego que vas a traer desde de la función política. Bueno, yo estoy entre abogados, así que yo tengo que ser... tengo que tener precisión quirúrgica aquí en lo que voy a decir. No, tranquilo. Mira la pregunta con la que me salió Mark ya. Que él cree que me la volé, pero yo la voy a responder antes de irme. ¿Cuál fue esa? Tenemos justicia independiente. La justicia independiente. Esa, no te apures, yo te voy a dar una respuesta para que hagan los cortecitos del programa. Mira, viejo, yo soy abogado en ejercicio privado, pero yo vengo de ahí, yo vengo del sistema de administración de justicia. Yo estuve en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia específicamente. ¿Como abogado ayudante? Yo fui abogado ayudante y asistente del presidente de la Suprema Corte, del magistrado Mariano Germán Mejía. Yo vi desde adentro el esfuerzo importante que se ha hecho, que hizo la judicatura bajo la administración del magistrado Subero Isa, bajo la administración del magistrado Mariano Germán, y conozco de cerca los grandes esfuerzos que se han hecho bajo la administración del magistrado Luis Henry Molina. Y con ellos tres quiero mencionar a los miles de jueces que están y han pasado por la judicatura, a los cuales yo creo que debemos rendirle cierto homenaje, cierto honor, porque uno se queja constantemente del funcionamiento del sistema de administración de justicia y de los tribunales, de la lentitud, del calor, de la incomodidad, de que me cancelaron la audiencia y no me lo notificaron. Pero a veces uno se olvida de la precariedad y la presión bajo la que trabajan todos los empleados y servidores del sistema de administración de justicia, tanto jueces como servidores administrativos, señores. Sí, porque uno, y te hago un paréntesis, uno a veces dice, tengo una audiencia en tal zona, ahí óyeme, no hay aire, no hay abanico, se espera afuera, pero uno va un día. Hay jueces, los jueces van todos los días ahí. Claro. Pasan esa precariedad. Claro. Pero sí, era un comentario al margen. Y mira, actualmente, siguiendo tu nota al margen, ¿verdad? Nota al pie 2. Yo estoy llevando ahora mismo un proceso ante un tribunal y quien es titular de ese tribunal, para ni siquiera identificar el género, ahora mismo está supliendo en 3 tribunales simultáneamente. ¿Cómo yo puedo exigirle a esa o ese magistrado que me rinda una decisión con prontitud, sabiendo la situación en la que se encuentra? Pero tampoco puedo culpar al Poder Judicial, que tiene que hacer maniobras a veces para poder cubrir vacantes de jueces, porque hay una situación complicada. Entonces tú dirás, bueno... Y que tampoco es un trabajo económicamente atractivo, tampoco creo. O sea, no porque uno entra a la judicatura por un tema económico, pero cada quien busca un... Pero los jueces tienen que ganar bien y los abogados ayudantes tienen que ganar bien. Y para un abogado ayudante tiene que ser tan atractivo estar en el Poder Judicial como irse a una oficina privada de abogados. Eso es verdad. Tienen que ganar bien.
Yo estoy en contra de esos que piensan que Sí, sí. el ejercicio de la función pública tiene que ser un sacrificio económico. No, No, debe ser un a los técnicos y los profesionales que están en la administración pública, en el Poder Judicial, en el Congreso de la República, en los ayuntamientos, hay que pagarles bien Pero el problema, para que puedan hacer su trabajo con satisfacción y se pueda seguir fortaleciendo la carrera pero en que, cada uno de Francisco, ellos. que yo no creo que sea solamente un tema del Poder Justicia. O sea, yo creo que es una solución, o sea, en cuanto a ese aspecto. Porque yo te pongo a ganar a un juego, vamos a decir, un monto importante, qué sé yo, vamos a decir que gana 200 mil pesos, vamos a decir un juez de paso, vamos a decir que empieza a ganar 200 mil pesos, algo así. Pero esos 200 mil pesos tiene que pagar, bueno, primero hay una serie de deducciones de impuestos. Pero de ahí va a tener que pagar una educación privada para su hijo porque la pública no está funcionando. Energía eléctrica no la estamos recibiendo. Seguridad, tú vas a tener que pagar probablemente en el edificio donde tú vivas un watchman o algo. No, tú vas a tener que repetir todo lo que yo dije al principio porque no está funcionando O sea, nada. creo aquí. que al final... Sí, pero tampoco- el tema es que o sea, eso no creo que es más nuevo. complicado, que un tema de simplemente un aumento salarial. Sí, Pero- o sea, no es, y ahí era donde iba, no es solamente un tema del salario que devengan los funcionarios y los servidores del sistema de administración de justicia. Y hablé de los tribunales y de los jueces. Esto que estoy diciendo es extensivo al Ministerio Público, a los defensores públicos y a los demás órganos auxiliares de justicia. Hay precariedad en los salarios, pero hay precariedad en las condiciones y en las herramientas que tienen ellos para trabajar. Nosotros vemos aquí en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, ustedes que son abogados importantes, corporativos, van a Higüey, a Santiago. Pero cuando un juez en Montecristi o en Santiago Rodríguez tiene que ir a suplir a Mao, o uno en Samaná tiene que ir a Nagua, abajo de un torrencial de agua, ¿quién le garantiza el traslado? Hay una serie de cosas que yo sé que son de la preocupación del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, si nosotros tenemos un sistema de administración de justicia, aquí vuelvo a incluir al Ministerio Público y a la Defensoría Pública, que no cuenta con los recursos, es lo primero, con los recursos para poder cubrir una serie de demandas esenciales que hay en materia de las herramientas de trabajo, de las condiciones, del reacondicionamiento de los espacios físicos de los tribunales, del salario de los jueces, de los fiscales. Óyeme, nosotros no podemos pretender tener un sistema de administración de justicia de Suiza asignándole un presupuesto de Sierra Leona. O sea, nosotros tenemos que ser un poco más justos. Primero, cumplir con la ley, porque hay una ley de autonomía presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público que no se ha cumplido. Creo que es menos del 2% del Producto Interno Bruto que le dan al Poder Judicial. Está relacionado el monto, es un 1.15 1.7, creo, con relación al presupuesto, no al PIB. Ahí no se calcula en función del PIB, no, de los ingresos del Estado del año anterior. Entonces, ¿qué sucede aquí? Conformarnos no es una opción. Yo creo que la época del conformismo ya terminó y nosotros venimos con sangre nueva precisamente a combatir el conformismo. Hay que buscar soluciones. Seguir cargando el Estado con un presupuesto más abultado y más préstamos quizás tampoco sea la opción. Hay que buscar alternativas. Yo sería un abanderado, tú me preguntaste qué traemos para el sistema de administración de justicia y para el ejercicio del derecho, ¿verdad? Nosotros que somos abogados. Yo sería un abanderado de la lucha por el presupuesto del sistema. Al Ministerio Público hay que darle su presupuesto, al Poder Judicial hay que darle su presupuesto, a la Defensoría Pública hay que darle su presupuesto. Estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Le quitaron el título de Derechos Humanos, pero dejaron la creación del Viceministerio de Derechos Humanos. Estoy de acuerdo y he participado en la redacción de esa ley, porque el Ministerio Público no puede ejecutar sus funciones. Tú no puedes tener 2 años a un fiscal preparándose para ir a perseguir, para salir a investigar, para ir a someter expedientes y tenerlo en una oficina sellando papeles. Tú tienes que sacarle una serie de funciones al Ministerio Público que no son propias de un Ministerio Público, que no son propias de una Fiscalía General, como se le puede llamar. Entonces tú tienes que sacar todo eso y llevarlo a un Ministerio de Justicia que muchos piensan que sería un acto más de burocracia, de crear otra institución pública. Pero las funciones del Ministerio de Justicia, que estarían muy bien delimitadas, permitiría eficientizar el sistema de administración de justicia, mejorar la respuesta ante los eventos que ameritan la intervención del sistema de administración de justicia e incluso mejorar las políticas públicas judiciales en República Dominicana. Porque cuando tú tienes un ministerio público que es el encargado de la política criminal del Estado,
pero que al mismo tiempo es el encargado de administrar en las cárceles donde están los presos preventivos que tú estás llevando y a los que tú le estás solicitando medidas y lo que tú estás sometiendo, pero al mismo tiempo tú lo tienes administrando las asociaciones sin fines de lucro, pero al mismo tiempo tú lo tienes administrando los exequatur de los abogados. Sí. Pero, óyeme, los archivos de no antecedentes penales, tú dices, bueno, ¿cuál es la capacidad real que tiene esta institución de especializarse y formar a sus servidores en lo que realmente tienen que estar haciendo? Pero también, ¿cuál es la capacidad que tiene esta institución de formular políticas públicas sobre la base de investigaciones, análisis y estadísticas, que es, por ejemplo, lo que ha propuesto Omar Fernández, la creación de un instituto de criminología? Nosotros tenemos que empezar a formular políticas públicas sobre la base de las ciencias, no sobre la base de lo que... Bueno, aquí tenemos un informe sobre los homicidios, sobre los asesinatos, sobre los robos. Sobre eso nosotros vamos a empezar a diseñar. No, tú tienes que tener estudios científicos que te avalen lo que nosotros como país estamos haciendo. Lo que se hace en Chile o lo que se hace en Colombia o lo que se hace en México no necesariamente es aplicable a ti porque la idiosincrasia, la sociología, la cultura es completamente distinta. Entonces, yo creo que el sistema de administración de justicia tiene que venir fortalecido con la separación de funciones del Ministerio Público de todas esas funciones administrativas, la pelea por el presupuesto que le corresponde a esas instituciones. Considero igualmente que hay que dotar a los tribunales de la República y al ordenamiento jurídico dominicano de leyes más modernas que regulan la cotidianidad en la vida de nosotros. Por ejemplo, Código Civil, o sea, Código Procesal Civil. Aquí tenemos una ley del tema de la virtualidad, ahora se me escapa el nombre. Pero El teletrabajo. no, de la virtualidad de la justicia. Sí, de servicios ok. judiciales Sí, sí. a través de las plataformas virtuales y digitales, sí. Pero seguimos, si mi memoria no me falla, van más de 8 meses esperando el reglamento de aplicación. Si la memoria no me falla. Lo que pasa es que esa ley fue dictada en una coyuntura muy específica. Acuérdate que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional Sí, por la virtualidad. incompetencia, Sí. básicamente, las resoluciones del que Consejo. prácticamente manda que se haga. Que se haga una ley. Entonces se hizo la ley, pero evidentemente hay una serie de factores que se deben de tomar en cuenta, porque la situación de los tribunales en San Pedro de Macorís dista mucho de la de San Juan de la Maguana o de la de María Trinidad Sánchez. Totalmente, no, yo entiendo totalmente esa parte, pero por ejemplo, el día de la tormenta, ahora el martes pasado, realmente cómo es posible que el Poder Judicial, creo que fue la tormenta El venía martes. el miércoles. Martes, creo que- miércoles, y el martes no había era no laborable desde el mediodía. Sí, pero el Poder Judicial, creo que fue entonces el lunes en la tarde, que dice, no, mire, las audiencias de mañana martes, que va a estar lloviendo, no están suspendidas. No, o sea, Sí, a mí me tocó ir a audiencia ese día. es una locura, o sea, una locura. En esta ocasión, gracias a Dios, creo que los daños no fueron tan desastrosos, creo. O sea, Por suerte. realmente no tengo los datos. Pero imagínate que hubiese sido, que se hubiese vuelto huracán durante el transcurso, que los daños hubiesen sido catastróficos. Imagínate que se hubiese pasado. O sea, óyeme, tú muy bien pudiste haber esas audiencias, mandarlas a hacer online. O sea, creo que también es una forma muy sencilla también yo de decir, sí, ponlo online. O sea, Hay un colega nuestro, que probablemente ustedes conocen, que publicó algo de que él iba camino al Ceibo, a una audiencia, como a las 6 de la mañana. Ya estaba lloviendo, no había dejado de llover, poco, pero estaba lloviendo. Y luego él hizo una publicación cuando llegó al Ceibo de que administrativamente el tribunal había suspendido todas las audiencias de ese día, había cancelado todos los roles. Y él yo lo dice, vi, yo lo vi, yo sé vine que hasta el fue allá". Ceibo y me encuentro con que el tribunal, de manera muy responsable, Pero yo creo que él vive en Santiago. no, él es de aquí, Ah. aquí. Y canceló las audiencias. Él dijo, bueno, el tribunal actuó de manera responsable y lo hizo de manera administrativa, pero mientras tanto yo me di mi viaje al Ceibo y ahora tengo que regresar bajo la lluvia al Distrito Nacional. Yo creo que esas son cuestiones que se van mejorando y que son cuestiones de gestión. Pero yo creo que desde el Congreso todavía hay un trabajo importante que tenemos que hacer por el sistema de administración de justicia. Y a mí me gusta mucho hacer reconocimientos porque a veces nosotros pasamos por alto el trabajo que hacen otros. Y yo creo que reconocer motiva a seguir los buenos ejemplos. Y legisladores como Henry Merán, Demóstenes Martínez, Francisco Domínguez Brito, Pelegrín Castillo, son legisladores que aportaron mucho al sistema de administración de justicia. Julio César Valentín.
que en su momento aportaron mucho al sistema de administración de justicia y contribuyeron a ir fortaleciendo el entramado que hoy conocemos. Sobre todo en materia de derecho administrativo, que tú sabes que en los años 90 la administración pública en República Dominicana era una cosa que no se entendía muy bien. Era como un Frankenstein que se ha ido de alguna manera estructurando. Un saludo al profesor Manuel Fermín Cabral, Olivo Rodríguez Huerta. Sí, se ha ido estructurando, a la profesora Rosina Alvarado. Bueno, no voy a convertir esto en un panel de derecho administrativo, pero se ha ido estructurando y nos ha permitido entender y trazar mejor los límites, los alcances y los propósitos de las administraciones públicas en República Dominicana. Y esos legisladores contribuyeron mucho a eso. Y una de las funciones o de los postulados que yo quiero emular, de las banderas que quiero levantar en el Congreso, es precisamente la de devolverle al sistema de administración de justicia un vocero, que ahora mismo no lo tiene. No hay interlocutores en el Congreso con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Al contrario, hay muchos congresistas que le andan huyendo al Ministerio Público. Sí. Bueno, no, ese tema de justicia es súper interesante. Pero yo tengo mucho tiempo, o sea, desde que uno inició la carrera de Derecho, escuchando todo este tipo de propuestas de modernización. ¿Qué tú entiendes? O sea, ¿qué es lo que lo frena? O sea, ¿hay algo en específico? O sea, vamos a aterrizar, porque estamos en un mundo ideal y que queremos, y todo el mundo quiere eso. Pero, ¿qué lo está frenando? O sea, ¿hay intereses de por medio? O sea, ¿qué tú ves? ¿Qué está frenando el qué? Esa transformación de la justicia. Porque propuestas siempre han existido. O sea, y esas propuestas tenemos mucho tiempo escuchándolas. ¿Qué lo frena? ¿Qué tú ves que lo frena? Mira, los procesos de transformación institucional son lentos. Sí. Son lentos. Eso es cierto. Y mientras mejores son, más lentos son. Porque significa que se van consolidando en la medida en que van ocurriendo. Yo no tengo duda de que el Poder Judicial y el Ministerio Público han ido fortaleciéndose. Hay que recordar que la primera ola de reforma judicial se produce en República Dominicana en el año 1997. No tiene 30 años todavía. Ahí es donde se reúne por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura, nombra a los jueces de la Suprema. Fue en el año 2007, 2006, cuando empieza la Escuela Nacional del Ministerio Público a formar a los fiscales que van a entrar a través de la carrera. Es por primera vez en la Constitución del 2010 donde se establece la independencia del Ministerio Público, y en el 2011 cuando surge la Ley 133.11 orgánica del Ministerio Público, que termina de materializar en términos normativos esa independencia. ¿Hace cuánto tiempo se creó la Oficina Nacional de la Defensa Pública? No tiene 20 años todavía. Yo creo que el sistema de justicia ha ido fortaleciéndose y ha ido mejorando. Y creo que en gran medida la lentitud que nosotros podemos percibir en el sistema de administración de justicia tiene mucho que ver con que hay muchas otras cosas que están pasando en la periferia de manera muy rápida. Y uno ve, donde uno se pasa el día a día, ¿verdad? Donde uno se va a ganar el moro, uno lo ve como lento, como al pasito. Sí. Pero yo creo que se está produciendo, se ha venido produciendo y así continuará. La creación del Tribunal Constitucional en el año 2010 es parte del proceso de fortalecer el régimen de garantías y derechos fundamentales en la República Dominicana y de someter a los propios tribunales del Poder Judicial a la obediencia del máximo guardián de la Constitución. Eso es parte de ese proceso. Claro. Sin embargo, esos tribunales de los que nosotros a veces nos quejamos están trabajando con leyes procesales del año 1800. ¿El Código de Procedimiento Civil de qué año es? Sí, el Código Procesal Penal, que se modificó en el 2002 y entró en vigencia en el 2005, ¿de qué año era? Siglo XIX. Entonces, dentro de las limitaciones que imponen las propias leyes decimonónicas y arcaicas que nosotros tenemos en nuestro sistema, los tribunales yo entiendo que han ido
han ido avanzando en la medida en que han podido. Y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una ley de derecho internacional privado que creo que es del año 2015. 15. Y tenemos una ley de reestructuración y liquidación de empresas, ¿verdad? También 15, me parece. No tienen 10 años todavía. Sin embargo, esos jueces que se están formando en una escuela, que lo que tienen son 20 años, en la Escuela Nacional de la Judicatura, que están trabajando en esos tribunales con ese nivel de precariedad, tienen menos de 10 años aplicando esas dos leyes. Y yo recientemente tuve un caso donde un procedimiento de liquidación extranjera, yo lo traje aquí, y él o la titular de ese tribunal rindió un fallo espectacular que yo me quedé, o sea, parecía un manual. No era el fallo final del proceso, era de medidas conservatorias. Pero el proceso de homologación, de medidas de otorgamiento de medidas, me pareció fenomenal. Entonces, cuando uno ve que temas tan complejos, la Judicatura Dominicana lo está asumiendo con ese nivel de tecnicismo y de especialización, pues yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Lo que tenemos es que promover y dotar de mejores herramientas y condiciones a quienes están en la operatividad diaria del sistema de administración de justicia. Pero lo que yo veo entonces, en resumen, lo que tú dices al final, un tema de fondos, o sea, de recursos. Inicialmente. Inicialmente. Pero o sea, porque... tiempo. ¿Cómo? Tiempo y dinero y tiempo. Exacto, dinero y tiempo. Sí, o sea... Sí, son condiciones, es tiempo, es dinero, pero también es un tema de visión, Y vuelvo con el tema de los magistrados presidentes que hemos tenido, de los tres últimos. El actual Luis Henry Molina, Mariano Germán, con quien tuve el grandísimo honor de trabajar, y el magistrado Subero Isa. Cada uno ha tenido una visión diferente del Poder Judicial. Cada uno ha tenido un comportamiento diferente en su papel de presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ya en el caso de los dos últimos, también de presidente del Consejo del Poder Judicial. Y creo que los tres han hecho aportes importantísimos a la judicatura, importantísimos. De modo que lo que hay que seguir trabajando en función de eso. No, perfecto, me parece muy bien. Tú... No, un poco de esperanza para el sistema de administración claro, de justicia. no, definitivamente. Eso que tú acabas de decir, ese magistrado, que no especificaste con el tema pero de... lo que pasa es que uno se torna un poco pesimista a veces. Cuando uno ve... en el día a día a uno le ocurren cosas, pero a largo plazo yo creo que... Y van a seguir ocurriendo. Pero no es definitivamente. lo que pasa también es que llegar a las 8 de la mañana a un tribunal con el calor que hace, cogiendo tapones, para que la audiencia te la conozcan a las 12:30 del día, tú con un hambre que te está cayendo, para que se produzca un aplazamiento por cualquier razón, bueno, A 6 meses. Cualquiera llega a un punto donde, mira, tú sabes que ese es un tema que a mí me gustaría evaluar, pero es un tema que entiendo que no es del Congreso, es del Poder Judicial. Ese es un tema interesante que se debería discutir. ¿Cuál? La distribución de audiencias para es que inhumano tú no que un juez acumules tenga un rol de audiencia, a 40 audiencias. 50, 80 abogados en una sala de audiencia, en una sala de espera, a la misma hora, de manera inútil, perdiendo una mañana completa. Eso me parece que es algo que el Poder Judicial le va a costar cambiarlo. Pero es que hay un tema de presupuesto ahí también, porque es que le asignan a una sala cierta Yo cantidad creo- de... Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, ahí la primera sala, esos son... Claro. Sí, ahí entra el tema de los fondos, pero mismo también en el entra un distrito. tema de dinámica. Yo creo que hay que hacer una ingeniería importante de cómo empezar a distribuir eso de otra manera. Tú no puedes tener 80 abogados, 60 abogados, 20 abogados convocados a la misma hora, con la incertidumbre de que si voy o no voy a conocer mi audiencia. Para tú estar a las 9 de la mañana en un tribunal y tú salir de ahí, tú pierdes la mañana entera. No hay forma de que no la pierdas. Imagínate tú, abogados, ustedes son abogados en ejercicio y litigan. Ustedes saben lo que es eso y lo que eso económicamente les representa a una oficina y a uno en términos personales. Entonces, yo creo que esas son de las cositas que se deberían mejorar, pero como soy muy respetuoso de las instituciones, entiendo que es un tema que el Poder Judicial tiene eventualmente que abordar de una manera inteligente. Pudieran ser aplazamiento administrativo, más que solo algunas salas lo hacen, creación de más salas, pero ahí ya lleva otro magistrado, otra secretaria. Yo creo que... Es un tema complicado. Es un tema complicado, pero yo creo que, y hago este comentario para que crucemos otro tema, porque nosotros sabemos que por un tema de tiempo tú estás limitado contigo.
No, estoy casi cancelando el otro compromiso, está bueno. Pero creo que un comentario como final, yo creo que también debe de haber un tema de sanciones reales al tema de litigación temeraria, a un tema de demandas sin un fin realmente Injustificadas. jurídico, que son injustificadas, que sí, si bien es cierto, ha habido ya un tema de uso abusivo de las vías del derecho ya concretizado a través de la jurisprudencia dominicana, pero creo que los tribunales, además de que tenemos muchísima gente y que una solución puede ser ampliar la cantidad de salas y todo eso, creo que debe haber un régimen de consecuencias o poner quizás filtros para las actuaciones judiciales, porque es que no puede ser. O quizás también limitar la cantidad de abogados como un tipo de bar, como en Estados Unidos ocurre, que la gente no simplemente por graduarse pueda ejercer, que haya un control de cuántos abogados tenemos. Qué sé yo, creo que hay muchísimas otras... Tú no quieres que te pique el colegio de abogados. No, pero no sé, creo que no una solución tampoco de vamos a meterle más dinero, o sea, creo que sí, que necesita más dinero, pero no creo que solamente una solución de vamos a crear 20 salas entonces, lo civil y comercial, vamos a crear... Creo que no solamente depende de hay eso. un tema, Jorge, de oferta y demanda. Hay un tema de tú saber cuál es el volumen que tú estás recibiendo y de tu capacidad real de cuánto tú estás despachando sin apalancarse en la ineficiencia. Es decir, yo siendo eficiente, hacer un análisis de la carga de trabajo, de los costos y de cuáles son las alternativas para solucionar eso. Quizás si tú miras hacia una provincia X, cualquiera, Puerto Plata, tú dirás, bueno, Puerto Plata no tiene mora, Puerto Plata tiene un distrito y un departamento judicial relativamente pequeño, Puerto Plata está al día con todo, a Puerto Plata no hay que hacerle nada. Sí. Pero luego tú te vas a San Pedro de Macorís y tú dices, bueno, aquí hay que... Estoy poniendo ejemplos, no tengo los datos concretos. O en el Gran Santo Domingo, tú dices, bueno, en el Gran Santo Domingo hay que hacer una intervención urgente, hay que crear salas, un edificio del Palacio de Justicia de la provincia no va a ser suficiente, bueno, ahí tú tienes que hacer una evaluación. Pero es lo que te digo, hay que atender la política pública judicial no desde la óptica de la práctica o el ejercicio del derecho, sino desde el buen funcionamiento de una justicia que tiene que ser oportuna, que tiene que llegar a todos y que tiene que ser accesible. Claro. Entonces hay que verlo desde afuera incluso del Poder Judicial, aunque lo implemente el Poder Judicial. Y con respecto a lo del presupuesto, yo en ese tema caigo en lo mismo que en educación. Tú le puedes dar todo el presupuesto del mundo. Si no hay un plan para ejecutarlo, va a pasar lo mismo que con el 4%. Claro. Por lo tanto, yo voy a abogar por mayor presupuesto porque sé que hace falta, porque viví la carencia desde adentro del sistema de administración de justicia. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con que tiene que haber un plan estratégico donde ese dinero que entre se invierta de una manera que beneficie al sistema. No es un tema de comodidad presupuestaria, claro. Es un tema de eficiencia con una dotación suficiente para poder cumplir con esas metas. ¿Ustedes no creen que tendrá algo que ver también la falta de unidad jurisprudencial o de criterio que tienen los tribunales? Tema de seguridad es jurídica. Un tema, o sea, la seguridad jurídica pero, wow. Que yo digo, oye, déjame tirar la demanda, quizás me fallan. Claro, hay tribunales que, bueno, y por eso un podcast jurídico ahora, pero... Bueno, pero no podemos ir 10 minutos al tema No, jurídico. podemos ir en eso y no acabamos hoy. Yo me paso el día en eso, poniéndome el sombrero de político y de abogado. O sea, el tema de seguridad jurídica. Pero seguridad jurídica, o sea... Sí, es increíble, o sea... Digo, que se explique lo que es la seguridad jurídica. O sea, la importancia de tener que los tribunales tengan un mismo criterio jurisprudencial, o por lo menos, obviamente aquí no es como en el common law de los Estados Unidos, pero sí, que haya cierta unidad jurisprudencial y que los tribunales lo sigan. Mira, es importante... No tienen que esperar a la Suprema Corte para recibir esa función homofiláctica. Exacto. No, porque ni en la Suprema hay una unidad tan monolítica. Bueno, ahora vamos a ver. Eso depende. Pero el tema es que, como tú bien explicas, Mark, como estamos en un sistema distinto al sistema estadounidense que se rige por el precedente, que es obligatorio, aquí los tribunales tienen autonomía y libertad para que cada juez pueda fallar según lo que está viendo, sin la necesidad de apegarse al criterio. En todas las materias, hay materias que sí, sin necesidad de apegarse a lo que establece la Suprema Corte de Justicia. De hecho, en Estados Unidos, cuando no hay un criterio claro, no hay un criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia,
la jurisprudencia de las cortes de los circuitos es obligatoria para los tribunales inferiores. Entonces, yo entiendo que sí, hay que darle certeza y previsibilidad a la gente con relación a la interpretación que se tiene en determinados casos, pero ¿qué te digo? Tú no le puedes quitar a nadie el derecho de acceder a justicia y de pagarle a un abogado para que vaya a interponer una demanda, aunque haya una gran vocación de que esa demanda sea simplemente rechazada, porque entonces ahí tú estarías conminando a los tribunales y a los abogados a hacer un estudio probabilístico de qué tantas posibilidades reales yo tengo de ganar el caso. Entonces, si en fuera... Estados Unidos lo hacen. Sí, en Estados Unidos tienen ese sistema. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos. Ahí volvemos al inicio. Entonces, van al despacho del magistrado y muchos casos ni siquiera llegan al tribunal por eso. Son desechados de antemano. Ahora, te digo una cosa. En la República Dominicana, en materia penal, que fue el dato que vi hasta el 18-19, en la República Dominicana, la cantidad de casos que son resueltos por el Ministerio Público sin sometimiento, antes de que lleguen a los tribunales, por la vía de las medidas alternativas de resolución de conflictos, es una cosa impresionante. Pero te estoy hablando de decenas de miles de casos. Por la conciliación, por la mediación, por acuerdos transaccionales, por mil razones. Y de eso no se tiene noción. Y eso, por ejemplo, es algo que a mí me gustaría fortalecer en el Ministerio Público, la capacidad de los fiscales en resolver mediante medidas alternativas de resolución de conflicto. Incluso si hay que crear o fortalecer la figura de los mediadores y conciliadores dentro del Ministerio Público, yo de verdad sería el primer abanderado de esa medida, porque eso te permite descongestionar los tribunales. Claro. Si pudiésemos pensar en alguna medida en el ámbito civil y comercial para lograrlo, del ámbito laboral no hablemos, por favor. Sí, no vamos a entrar en esa audiencia de conciliación es una cosa más que simbólica, bastante interesante de ver. Bueno, tú querías decir algo. Sí, no, pero dale, porque quizás concluimos con... Yo quería hablar era del tema que ha dado mucha agua a beber últimamente, el tema de la unión. Pero antes de la super alianza, exacto, yo quiero conversar. Tú mencionaste al inicio sobre migración y demás. O sea, ¿qué postura tú tienes sobre ese tema migración? Bueno, evidentemente tenemos una situación especial con nuestro país vecino. Que si tú tienes alguna propuesta de solución o no sé, ¿qué tú ves con ese tema de la migración? o un poquito complicado. No es complicado, no es complicado. Es una cuestión que la estamos viviendo todos los días. Mira, reitero, el empaquetamiento de ideas no me gusta. No, para nada. Por eso estamos conversando de todo. Estoy haciendo el disclaimer. Mira, yo entiendo que la República Dominicana está en una situación de suma vulnerabilidad frente a la situación que está ocurriendo en el hermano país vecino de Haití. Claro. En primer lugar, y más que por el tema de migración, por el tema de vandalismo, por el tema de narcotráfico, por el problema con las bandas, con el tráfico de armas y con todo lo que está pasando allí de manera descontrolada, que no solamente puede, sino que está afectando a la República Dominicana y la puede afectar más. Ese es el primer problema. Un problema que tiene que ver con la vecindad territorial, con estar unidos a ellos y que de aquel lado no haya ningún tipo de control. Bien. La segunda preocupación es la relacionada con el cruce de inmigrantes ilegales a la República Dominicana. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, no tenemos ni cuántos son, ni quiénes están, ni con quién entraron, ni cómo vienen, y nosotros necesitamos saber quién está en territorio dominicano. Y eso no tiene que ver con derechos humanos, eso no tiene que ver con derecha o izquierda. Nosotros tenemos que saber quién está en territorio dominicano. Sí. ¿El censo hubiera sido una oportunidad buena para eso? Ay, Marc, el censo. Sí, el censo hubiese sido una oportunidad buena para muchas cosas. Soy y seré abanderado del censo siempre, porque no puede haber políticas públicas bien diseñadas e instrumentadas si no hay un buen censo. La pregunta es, ¿hubo un buen censo? Sigo con el tema de Haití. La inseguridad que le provoca a un país tener cientos, decenas o miles de personas, no voy a hablar de millones o de cientos de miles porque ya eso sería
abocarme ¿verdad? A algo que desconozco, pero que puedo presumir. No sabemos nada. Están. No, Entonces, de que están. cuando tú tienes una situación de inseguridad ciudadana como la que estamos viviendo hoy en la República Dominicana, definitivamente, ese es un factor de mayor incidencia. Que son los que más están cometiendo delitos o no. Ese no es el punto. El punto es que tú tienes un elemento adicional que los organismos de seguridad tienen que tomar en cuenta a la hora de entender que tienen muchos elementos extraños, y no estoy diciéndole elementos a ellos como seres humanos, digo elementos extraños, personas que no sabemos que están aquí, pero que están aquí. Y que están trabajando, que están comiendo, que están viviendo, que están durmiendo, que están haciendo cualquier cosa aquí. El hecho de que eso esté ocurriendo genera más inseguridad. Luego tú tienes el tema de salud pública. Las parturientas haitianas están ocupando más del 50% de las camas de los hospitales públicos de la red de hospitales públicos de la República Dominicana. Ese fue el último número que vi. Hay que ver también porque, como les dije ahorita, siempre hay quienes quieren sacarle provecho a los temas complejos. Hay que ver los números. Pero es un número alarmante. Entonces, tú estás obligando a gran parte de la población dominicana a costear un sistema de salud privada o a prescindir del sistema de salud pública porque los hospitales están colmados, llenos de personas de otros países. Eso no quieren lo financian al final. Afectan las finanzas, afectan el sistema de salud pública, afectan un sinnúmero de cosas. Pero oigan, ¿a dónde voy a llegar? Antes de que vayan a cambiar. No cambien el video, que vamos a llegar a un punto interesante. Entonces tú tienes un tema de salud pública, tú tienes un tema de seguridad ciudadana, tú tienes un tema de seguridad nacional, por lo que expliqué con lo del territorio. Tú tienes un tema de educación. Yo no me voy a meter en esos temas de transculturización, que si hacen sus rituales, que si hacen sus cantos, que si tienen sus... Porque al final yo te voy a decir una cosa. Los dominicanos hacemos nuestras manifestaciones culturales donde sea que vamos. Los españoles hacen sus manifestaciones culturales. Los ciudadanos de Kenia, de Marruecos, de China. Aquí hay un barrio chino. Pero no tenemos historia. Imagínate tú. Con China. Imagínate tú que aquí digan que van a poner un barrio haitiano. Digo, que digan que lo van a decorar, porque aquí hay más barrio haitiano que otra cosa. Sí. Pero está bien, pero China y Estados Unidos son enemigos comerciales, por decirlo de alguna manera, y en cada ciudad importante de Estados Unidos hay un barrio chino. Pero yo creo que lo que se criticaba no eran las demostraciones per se, sino decir que el gagá, por ejemplo, que es un baile o algo de la cultura haitiana, era parte de la cultura dominicana también. Ok, lo dicen. Y ahí fue que estuvo el debate. Lo dicen. ¿Qué pasa? Ahora, ¿por qué los mismos que están debatiendo eso no salen a debatir cuál es el origen del merengue y de la bachata y cómo podemos rescatar los ritmos culturales para llevarlo a las escuelas públicas? Porque lo que quieren es sacarle provecho a un tema. Entonces, para no desviarme demasiado de la pregunta, a mí me preocupa la situación de la inmigración irregular haitiana en República Dominicana. Y principalmente la haitiana porque los que vienen de otros países vienen por avión o vienen por barco. Por algún lado se van a registrar para entrar aunque se queden aquí de manera irregular. ¿Cuál es el quid del problema para mí? La frontera. Yo estoy en contra de cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Yo no estoy en contra de las deportaciones. Yo creo que a las personas que están de manera irregular en un país hay que deportarlas a su país. A usted, a su familia y a todo el que venga deportado, todos juntos. Hay que deportarlo en aire acondicionado si quieren. Pero deportado. Ahora, usted no puede sacar a una persona de un hospital convaleciente. Ya la parturienta haitiana está ahí. Usted no la puede sacar recién parida, vulnerando su dignidad, ni poniendo en riesgo su vida o la de su hijo. Usted tiene un niño cuyos padres usted no puede identificar. Usted no puede ir y dejarlo en la puerta de la frontera y decirle adiós, bye, bye, y resuelve tu vida. Hay que respetar la dignidad del ser humano, porque ellos no son haitianos, ellos son seres humanos. Pero tenemos que solucionar la situación que tenemos. La tensión que hay entre un lado y el otro, de respeto a derechos humanos y aplicación de las leyes migratorias, se está dando de manera interesada, porque usted puede aplicar las leyes migratorias respetando los derechos humanos, porque las leyes migratorias, como están diseñadas, no irrespetan los derechos humanos, porque si fuera así ya hubiese sido declarada inconstitucional.
Entonces, aplique la ley migratoria respetando los derechos humanos, pero donde nosotros tenemos que asumir una responsabilidad importante, incómoda de entender, incómoda de hablar, pero es nuestra responsabilidad y es nuestra culpa, es en el comportamiento de los militares en la frontera. Antes de usted decirme que una persona que está pasando hambre en Haití está aquí de manera irregular, dígame qué militar de la frontera fue que lo dejó entrar, qué coronel de la frontera fue que lo dejó entrar, qué sargento de la frontera fue que lo dejó entrar y cuáles son los que componen la mafia que están entrando los haitianos, cobrándole dinero, mandándolo para acá y después llevándolo para allá otra vez que por 15,000 pesos vuelven y lo dejan entrar. Porque aquí hay una mafia. Ahí? O sea, ¿cómo se combate esa mafia? Sí, porque... y una solución... ¿Cómo se la ponemos más difícil? O cómo hay gente que habla incluso de privatizar la frontera. No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es seguridad nacional. Eso no puede... Sí. Ahí no se puede hablar de mano privada en lo absoluto. Eso va más allá de partidos políticos, eso va más allá de todo. O sea, eso es un tema de seguridad nacional. Yo no estoy diciendo que es un tema, Sí, por ejemplo, sí, de sí. ahora. Sí, eso sí. históricamente ha sido así. Es un tema histórico. Entonces yo entiendo que lo principal y nuestra principal preocupación y responsabilidad debe ser atender el comportamiento de quienes están llamados a vigilar la frontera. Por ejemplo, el muro, ¿tú estarías de acuerdo? ¿O tú estás de acuerdo? Pero es que ahí pueden hacer un muro del alto de la Torre Eiffel. El muro no nos va a... Porque es que el que le abre la puertecita que bata en el muro es al que le dan los 10,000 pesos. Por decirlo de alguna manera, Sí, ¿verdad? claro. Figurada. Entonces, si el que te va a abrir la puerta es el que tú le vas a pagar, ¿qué importa cuánto blote en el muro? No, eso no Te van significa a que el dejar muro esté entrar mal, igual. significa que no es la única solución. Es que ahí se está gastando un dinero cuando el problema no es ese. Ahí se le está pagando a quien está llamado. O sea, se le está dando el queso, se le está dando al ratón para que lo cuide. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es una depuración de quiénes son los que están en la frontera. Miren, señores, es un tema sumamente delicado porque a mí no me gusta hablar de lo que yo no tengo en la mano, de lo que yo no puedo comprobar. Pero debo reconocer que a mí me cuesta mucho creer que los altos mandos militares desconocen cómo opera la red que está en la frontera. Eso me cuesta mucho, porque por ahí no solamente pasan personas haitianos, por ahí pasan personas de otros países que ingresan vía Haití, por ahí pasan armas, por ahí pasan contrabando de cigarrillos y de alcohol, por ahí pasa droga, por ahí pasan vehículos robados, por ahí pasa de todo. Entonces... Y que no es un tema que empezó a pasar hace 5 años. Yo no sé si el problema se pueda resolver desde aquí, desde la circunscripción 1 del Distrito Nacional, tomando decisiones con algo que está pasando en la frontera. Yo no sé si tendrán que mudar la mitad del gabinete del gobierno a ponerle asiento en las provincias fronterizas para que haya algún nivel de contención de lo que está... Yo no sé lo que vamos a hacer, pero definitivamente hay que tomar una decisión política, una decisión institucional, una decisión social y empezar a exigir el desmantelamiento de las bandas que están funcionando en la frontera. Porque, vuelvo y les digo, señores, los haitianos no están entrando solos, están entrando acompañados y guiados por quienes reciben el dinero que ellos le pagan para venir. Por eso a veces yo veo... Tuvimos una situación sumamente trágica la semana pasada de una jipeta que se estrelló, Un autobús, que sí. se cayó en un río y se ahogaron una docena de indocumentados que estaban en ese vehículo, parece que penetrando de manera ilegal al territorio, ya habían penetrado y estaban circulando en la línea noroeste. Caramba. Uno no quiere culpar a nadie, y mucho menos ante una tragedia como esa, pero... con la cantidad de puestos... Pero yo voy a una audiencia en Montecristi y a mí me paran 4 y 5 veces. 4 y 5 veces. De Montecristi hacia el sur. Sí. Y usted me va a decir a mí que van a venir 15 personas, seres humanos, como si fueran enlatados, y nadie se da cuenta. Entonces hay una conversación muy seria que nadie está queriendo tener. Y yo lo que pienso es que hay un negocio importante con los inmigrantes ilegales. Entiendo que las leyes de migración hay que aplicarlas, hay que respetar la dignidad humana, pero antes de nosotros enfilar los cañones a quienes están pasando las mil y unas, yo creo que tenemos que enfilarlo hacia las propias instituciones nuestras que deberían estar cumpliendo con su sagrado deber de defender la patria y
y no ganándose un dinerito con el tráfico de personas, con el tráfico de armas y con el tráfico de el contrabando de productos y mercancías. Bueno, sí, o sea, tú tienes razón en todo lo que tú planteas. Y eso Jorge lo sabe, Mark lo sabe, yo lo sé, tú lo sé. Todos los que están aquí lo saben. O sea, el presidente me imagino que lo sabe. Lo sabe todo el mundo. Si no, él lo va a saber cuando ve el podcast, seguro él lo ve. No. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué no se hace algo? O sea, debe de haber... Porque me cuesta creer que por un tema de un dinerito que se esté ganando alguien, esto y lo otro, tú estás vendiendo a tu país, tú estás vendiendo a tu patria. O sea, me parece que debe de haber algo más. Porque evidentemente es una situación bastante delicada que nosotros todos sabemos que existe, pero a veces la pasamos por alto y sin entender que es una de las emergencias más grandes que tiene la República Dominicana en ese tema migratorio. Entonces, yo sinceramente no sé qué contiene que no se regularice esa situación. Y lo que yo tampoco entendí, por mencionar ahorita lo que dije del censo, es que para tú saber la situación actual de la migración ilegal en un país, uno tiene que tratar, por lo menos, de identificar la cantidad de indocumentados que hay, para poder así crear las políticas públicas para combatirla. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, tú crees que eso no se hizo? O sea, teniendo la oportunidad de que ya se tiene una estructura de miles de personas que están censando, y ese fue el debate, como que ¿por qué no se aprovecha? Vamos a decir que eso no es así que se ha hecho históricamente, pero ¿por qué no se aprovecha la oportunidad, ya que hay una problemática evidente de migración ilegal, de saber, porque como tú dices, hay gente que dice que hay 2 millones, gente que dice que hay 1 millón, no, que son 100,000. Vamos a identificar qué tan grave es el problema realmente. Mira, yo tuve la oportunidad junto con el grupo de amigos y talentos con los que participo los sábados en un programa semanal, de entrevistar a la directora de la Oficina Nacional de Estadística, Miesotis Rivas, que me parece una persona muy, muy afable y muy preparada en su área. Sin embargo, yo le pregunté a ella en ese momento que cómo era eso, de que el censo, como es un estudio estadístico, no era preciso. Cuando uno lo que entiende es que es un estudio que debe tener la mayor precisión posible, claro, en torno a lo que se está buscando. Con cierto margen de error. Ella me refutó diciendo que no, que ella no había visto esa definición, que eso es un estudio estadístico. Y yo lo que entiendo entonces es que seguimos siendo 10 millones y pico. Porque el pico ellos pusieron 700,000, pero puede ser 900, pero pueden ser 11 millones. La verdad, como dije hace un rato, soy y seré un abanderado de que los censos tienen que hacerse con la mayor frecuencia y constancia posible. Estábamos ya retrasados con el censo que tocaba en el 2020 por motivo de la pandemia. Sin embargo, entiendo que hay una serie de requerimientos mínimos que este censo no va a poder cumplir. Y ojo, no quiero desmeritar el trabajo de quienes están haciendo este análisis ni de quienes trabajaron en el censo, pero definitivamente los datos preliminares que han ido arrojando a mí me tienen totalmente desconcertado, porque yo estoy viendo que el censo está hablando de una realidad similar a la del 2010. Y yo que he trabajado en varias instituciones públicas y he tenido que analizar datos, me parece sumamente extraño el poco movimiento que hay con relación a los datos entre el 2020 y el 2010, sobre todo en la cantidad de la población, ¿verdad? Además según ella está decreciendo, o sea, la cantidad de hijos por familia, o sea, ella lo asimiló en una entrevista prácticamente a los niveles de Europa, que ya estamos en 1 punto y pico por familia, y sí, se necesita 2.2 para mantener la población.
Sí, pero ¿te parece que en, Pero en no, tan como poco que no me parece, tiempo, no que me en tan parece. poco tiempo se generaría ese nivel de desaceleración? Pero acuérdate de algo, no estamos hablando de habitantes dominicanos, estamos hablando de habitantes. Y cuando tú hablas de habitantes, tú tienes que tomar en consideración la cantidad de inmigrantes de otros países que hay aquí. Y luego de la situación del COVID, tú tienes destinos como Punta Cana, como Samaná, como La Romana, que están repletos de extranjeros que de manera regular e irregular se han mudado en la República Dominicana. Cuenta la cantidad de hermanos venezolanos que hay aquí trabajando en el país de manera formal, regular o irregularmente. Sí. Cuenta la cantidad de haitianos. Entonces tú dices, bueno, la cantidad de puertorriqueños que hay aquí es una cosa que yo no me lo imaginaba. Entonces tú dices, bueno, toda esa gente quedó fuera del censo. Entonces la situación de regularidad o de irregularidad define o no que el censo los haya tomado en cuenta. Yo creo que Eso es lo que pienso. hay muchas explicaciones que hay que dar sobre los resultados finales del censo y creo que el próximo gobierno que venga tiene que tomar decisiones con respecto a eso, porque las políticas públicas no se pueden diseñar de manera correcta y eficiente si no se tienen los datos más precisos y científicamente comprobables que debería ofrecer un censo. Vuelvo y digo, no lo estoy ni desacreditando ni poniendo en duda, sino que las dudas sí las estoy expresando yo, porque quizás al no ser un ducho en la materia, estos resultados del levantamiento que se hizo el año pasado me han dejado con más preguntas que respuestas. Igualmente. Bueno, yo Yo creo que para acabar sería bueno que tú nos digas por qué, Francisco Guillén, por qué votar, ya que tú eres precandidato. Sí, o sea, ¿qué te distingue? ¿Cuáles son el eje de propuestas? Resumido, obviamente, como estamos terminando. Pero ¿por qué votar por ti? Bueno, miren, señores, la principal y primera intención que hay con este proyecto a la Diputación, evidentemente sale de mi vocación y de la del equipo que nos está llevando, de hacer política, de lograr transformaciones sociales a través de la política. Yo lo conozco desde pequeño, desde mi casa, y he querido seguir ese camino porque he visto cómo uno puede ayudar a las comunidades y cómo uno puede, con compromisos reales, generar transformaciones que valgan la pena. Ahora, hay un mensaje importante que a mí me gustaría que quede, y es que nuestra intención principal es lograr que con este proyecto a la Diputación más jóvenes se motiven a entrar en política, a hacer política. Evidentemente en mi partido, pero si no es en mi partido, en el que se identifiquen, en el que encuentren oportunidades. Es importante que los jóvenes empecemos a formar parte del proceso de toma de decisión en el ámbito público y en el ámbito privado en República Dominicana. Yo creo que es fundamental que nosotros como jóvenes incentivemos a los otros a que se interesen por lo que es colectivo, por lo que es público, que empecemos a creer de nuevo en la República Dominicana. El Made in Dominican Republic puede funcionar bastante bien. La palabra criollo tiene que dejar de ser algo que uno lo ve de manera despectiva o como si fuera algo malo o de poca calidad. Al contrario, si hay un país que tiene calidad y que tiene una fuerza de trabajo resiliente, permanente y constante, la República Dominicana, yo creo que tenemos que creer más en nuestra gente, tenemos que creer más en nuestro país y tenemos que creer más en la capacidad que cada uno de nosotros tiene de generar transformaciones, porque nos han hecho creer que nosotros no lo podemos lograr, que nosotros no podemos impulsar cambios, que nosotros no podemos encabezar las decisiones o las propuestas que verdaderamente puedan generar una República Dominicana que todos queremos. Entonces yo creo que el principal motor sería ese. Y si un joven, uno solo, que no esté interesado en política, empieza a interesarse en la política después que culmine este proyecto, yo creo que se habrá logrado el resultado. En cuanto al tema de las propuestas, les hablé de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12. Hay un tema importantísimo que yo sé que a ustedes les va a gustar. Para los administrativistas esto va a ser magnífico. Nosotros queremos implementar, y ya estamos trabajando en una plataforma, en el primer sistema de monitoreo de los servicios públicos en la República Dominicana para los diputados, donde virtualmente tú puedas recibir denuncias, quejas, evaluaciones permanentes en línea de cómo está funcionando EDESUR, EDENORTE, EDEESTE, La CAS, Coramoca, Corazán,
el ayuntamiento de tu municipio, donde tú puedas identificar problemas, por ejemplo, con el destacamento que le corresponde a la zona donde tú vives, donde tú trabajas, y que en tiempo real los 190 diputados tengan una pantalla donde ellos estén viendo toda esa información que está llegando y donde se vayan evaluando los servicios públicos a nivel local y nacional. Nosotros queremos lograr eso porque los diputados se han enfrascado mucho en el tema de la legislación, que es su principal rol. Pero junto con ese viene el tema de representación y fiscalización. Y muchas veces los diputados y los senadores se ven lejos de la gente y para verse cerca tienen que, tú sabes, acercarse o estar en campaña. La intención de nosotros es crear, a través de este sistema, un mecanismo donde los legisladores, en este caso los diputados, ojalá que en el Senado lo emulen también, estén permanentemente representando y fiscalizando con una evaluación constante de los servicios públicos. ¿Cómo mejor incidir en la vida, directamente en la vida de la gente, siendo legislador, que tú parándote en tu curul, sin la necesidad de tú tener que escuchar, que alguien te lo contó o que tú lo viste en las redes sociales? No, tú tienes un sistema de evaluación permanente de los servicios públicos de los votantes de tu comunidad, del Ceibo, de Atomayor, de la Altagracia, de San Juan de la Maguana. Y tú estás viendo cómo ellos están evaluando los diferentes servicios públicos y tú tienes una tribuna en el Congreso donde tú puedes sacar un sistema que todos los diputados van a tener, nadie lo va a poder esconder, y va a decir, mira lo que está pasando aquí con la energía eléctrica, mira lo que está pasando con la educación, mira lo que está pasando con el destacamento de tal paraje o de tal municipio. Entonces, creando ese mecanismo, tú estás obligando al resto de los legisladores a estar pendientes de lo que está diciendo la gente y a utilizar esa tribuna para representarlos. Y cuando tú veas que el diputado de Samaná está defendiendo a su gente porque tienen 3 días que no le mandan agua, tú como votante de Barahona vas a decir, ven acá, pero mi diputado también está viendo ese sistema y él no me está defendiendo a mí. Y tú vas a obligar a los legisladores a que tengan que pararse y hablar por su gente. Y yo creo que si eso no es representar y fiscalizar, estamos perdidos en el concepto, porque esa es la manera más directa de tú buscar, de tú poner a los legisladores a competir por proteger a su gente, que yo creo que es la función fundamental. Hay otro tema importante en materia de salud pública que a mí me toca mucho. Me toca de manera muy sensible, que es el tema del cáncer. Nosotros creemos que el Estado debe trabajar en políticas públicas más intensivas en materia de detección, de acceso a la cobertura, de tratamientos, de medicamentos, de procesos y a la protección integral del paciente de cáncer y de toda su familia. Y les dejo un dato aquí por si no lo manejaban. ¿Ustedes saben cuántas personas murieron de COVID en el año 2020 aquí? No te sé decir. 4.000 personas más o menos, poco más, poco menos. 4.000 personas. En accidentes de vehículos, que es un gran problema que tiene la República Dominicana, aquí están falleciendo de 1.800 a 2.100 personas por año. Hay 12.000 personas que mueren cada año por cáncer en República Dominicana nada más. 12.000. Entonces, el cáncer es una enfermedad o una tipología de enfermedad que afecta a la familia completa, a todo el que está alrededor de un paciente diagnosticado con cáncer, lo afecta de manera profunda, se lleva de encuentro el patrimonio de una familia, la tranquilidad de la persona, la posibilidad de trabajar de esa persona. O sea, son muchos factores que intervienen. Todo el mundo en algún momento ha tenido miedo de que lo diagnostiquen con cáncer, o a su mamá, o a su papá, o a su hermana, o a su pareja. Entonces, ese miedo a nosotros no nos lo va a quitar que el Estado te proteja. Pero hay que contrarrestarlo, por lo menos sabiendo que el Estado dominicano va a estar ahí, respaldándote, acompañándote, brindándote la medicación, brindándote los tratamientos, acercándote los servicios, que tú no tengas que ir a Santiago o al Distrito Nacional, que tú en la zona noroeste tú puedas ir a darte un tratamiento de cáncer, en la zona este del país que tú también puedas, que tú no tengas que venir al Distrito Nacional a eso. Entonces yo creo que ese es un tema que a mí me ha tocado muy de cerca, es un tema de salud pública importante por el cual yo quiero abogar y quiero desde el punto de vista legislativo avanzar proyectos que obliguen al Estado Dominicano a destinar una importante cantidad de recursos para ese tema y para atender a tantas familias que están hoy sufriendo por eso, y en reivindicación de muchas familias que necesitaron del Estado en un momento
y no lo tuvieron. Entonces, en materia de salud pública sería eso. Y bueno, no sé, después de una... No, pero ya... No, de un muy tema bien, tan, muy después de bien. un tema tan emotivo, no sé si debo de seguir con lo otro. No, ya, pues, ya. Vamos, yo creo que... mira, vamos a dejarlo en suspenso porque es interesante, o sea, quisiéramos tenerte próximamente ya cuando tú seas candidato y conversar contigo y seguir conversando porque hay muchos temas que dejamos en el aire por cuestiones de tiempo, que tiene un compromiso. Vamos a tener que dejarlo aquí, pero Francisco, yo creo que esta conversación ha sido fenomenal. Gracias, de verdad. Aunque hay cosas en que no estemos de acuerdo, pero perfecto. Esto es lo que... Por eso fue buena. Sí, por eso fue buena, porque cuando todo el mundo está de acuerdo es Ya complicado. dura 2 minutos, ¿no? Sí, Estamos- sí, ok, esto ya, ya. vale. Pero esto es lo que fomenta este espacio, un diálogo respetuoso entre todos, discutir ideas, ver propuestas. Y nada, Francisco, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir y mucha suerte. Y te esperamos para un próximo episodio. Cuento Muchísimas contigo. gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a venir cada vez que me inviten. De verdad que la pasé súper bien en el espacio. Y voy a proponerles algo. Claro. Cuando yo vuelva, Ujú. voy a decir si la justicia es independiente. Así, Para una próxima. así garantizo la invitación. Sí, sí, no. Y nos quedamos pendientes de las alianzas. Pero esa alianza, Ey, la alianza, ¿verdad? yo no sé si va, me imagino que va a ser después del resultado, o quizá un poquito antes. Va a dar mucho de qué hablar. Va a dar mucho vamos a de poder qué hablar de la hablar. alianza después. Bueno, pues hablamos de la alianza un poquito más adelante, así que nada, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber Gracias. venido con nosotros. Y bueno, Hasta la próxima. concluye usted, No, concluye. ya acabamos. Señores, muchísimas gracias y hasta la próxima.